¿Cómo están, estimados estudiantes? Buenas noches, qué gusto saludarles. Para los que no saben mi nombre, es Pedro García, el que les va a estar dando la materia de contabilidad de costos en este semestre. En verdad, espero y aspiro que este tema de los cortes se solucione lo más pronto porque mi materia implica el trabajo en el aula. ¿Y a qué me refiero? No sé si es que en algún momento la presidenta del curso a quien les solicité les comunicó que, por ejemplo, yo trabajo con los estudiantes que lleven su propia portátil y de esa manera podemos trabajar en lo que en lo que tiene que ver a mi materia. A ver, antes de arrancar, bueno, siempre hago esto y felicitarles porque no hemos tenido la oportunidad de conversar y no han sido mis alumnos en primer nivel, pero menciono que esto de la vida a nivel superior no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Y pues se habrán dado cuenta que a pesar de las dificultades, de los problemas que pueden haber tenido, han logrado superarlos y ya están en un segundo nivel, ¿no? Y el tiempo pues pasa rápido y cada uno de ustedes logrará alcanzar los objetivos propuestos conforme las aspiraciones que tengan, ¿no? Entonces felicitarles, ya están un nivel más avanzado y conforme avanzan los niveles, conforme ustedes van, valga la redundancia, avanzando, obviamente las materias o las temáticas se van haciendo un poquito más complejas. Para hacerlo de forma general, ¿qué es lo que vamos a hacer conmigo a este nivel? Me pareció un poco fantástico cuando ingresé a tomar fotografías y ustedes estaban realizando varios proyectos, no sé en qué materia, creo que es métodos administrativos. Recuérdenme, por favor, fundamentos administrativos, ¿sí? Fundamentos administrativos. Exactamente. Ok, no sé cómo lo llevaron, no sé cómo lo hicieron, pero estaba muy bien. Conmigo, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Porque ¿cuál es la idea, no es cierto? De formar estudiantes emprendedores y muchos de ustedes tienen ideas. No sé si es que está el señor estudiante que también tenía otro emprendimiento, no sé el nombre, pero yo vi algunos proyectos muy interesantes, muy buenos dentro de lo que tenía que ver con la carrera. Entonces, conmigo vamos a empezar vamos a aprender y espero que el tiempo me alcance porque a veces algunas cosas no permiten concluir. Aprender a estructurar de manera correcta un proyecto. Y precisamente ahí es donde se aplica lo que es contabilidad de costos, ¿no? Vamos a aprender que también a redactar bien, vamos a aprender a configurar un documento en APA, vamos a trabajar en un formato, a dar un espacio correcto, tipo de letra, todo eso vamos a aprender para poder trabajar ya o que ustedes desde este nivel mismo ya tengan una idea en cómo se trabaja un proyecto de investigación, que a la final también les puede servir como su propio documento o proyecto de tesis para poder titularse, ¿no? Entonces, la idea es esa, enseñarles lo más que se pueda para que ustedes puedan captar o aprender ese detalle, ¿no es cierto? Entonces, repito, espero y aspiro que el tema de la energía eléctrica se solucione para poder trabajar en el aula, porque me gusta en ese sentido dictar la clase o indicarles cómo se hace y ustedes en su mismo laptop o computadora poder trabajar. Si bien es cierto, a ver, muchas de las veces no todos los estudiantes poseen una portátil o una computadora, pero en último caso se podría trabajar hasta en parejas, ¿no? Que es lo que usualmente suelo hacer. Esto no quiere decir que el profe me está diciendo que si no tengo computadora no puedo asistir. No, no, de ninguna manera. Esto más bien es porque quiero evitarme el hecho de yo enviarles cosas o muchas actividades a la casa, porque por lo general lo que se va haciendo, repito, en el aula se explica y ustedes van avanzando y es chévere la temática y me ha dado buenos resultados conforme los cursos que he podido Buenas implementar. noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Entonces, no sé, a ver, ¿quién de ustedes, por ejemplo, quisiera empezar preguntando, ¿quién de ustedes posee una portátil? ¿Poseen computadora portátil? Los que solo levanten la mano para que no digan yo y se active todos los micrófonos. Ok, quiero ver. Natalie, Rudy, Natalie Murillo, Celia, Allison. Bueno, los demás no tienen la cámara prendida, pero no sé, la verdad. Karen también. Ya, también me está levantando la mano Jamilet. Ok, Gina. Ok. También, ok, Yamila y Taipe, listo. Sí, creo que la mayoría tiene entonces perfecto, porque esa es la idea, que tenga la mayoría para las personas que no tienen, obviamente puedan trabajar en parejas, ¿no? ¿Qué les indico de forma general? Que es un documento que más o menos llevará entre unas 60, 80 páginas,
que se van a analizar hasta el final del nivel, ¿no? Y lo importante, repito, es que ustedes aprendan a estructurar este proyecto como tal, ¿verdad? Y valga la redundancia, para que al finalizar de su periodo de clases ya tengan una idea, ¿no es cierto?, de cómo estructurar su proyecto de tesis, su proyecto de investigación, si es que así lo eligieran, ¿no es cierto? Entonces, espero y aspiro que nos podamos llevar bien, que podamos trabajar bien en el transcurso de todo el nivel. Siempre pueden hacer todas las consultas que quieran ustedes al grupo de forma personal. Yo, por lo general, la mayoría de veces contesto, siempre y cuando me envíen un audio o me escriban, ¿no? Llamadas, la verdad que casi nunca contesto, no sé por qué soy raro en ese sentido, pero no importa. Si ustedes me escriben y tienen alguna dificultad, siempre suelo responder para que se puedan aclarar todas las dudas, todas las inquietudes que ustedes tengan en cuanto a la temática y a la materia. Entonces, eso, estimados estudiantes, nada más por decirles. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de forma general. No quiero profundizar mucho para de pronto no, ¿qué les diré? Insisto, no sé hasta cuándo estaremos con este tema porque me gustaría enseñarles en la clase todo lo que corresponde a la temática. Ok, pero bueno, vamos a avanzar un poquito eh, sobre lo que corresponde. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de empezar. ¿No? ¿Ninguna? No, No, ningún. Perfecto, listo. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como les mencionaba, se trabajará en función de un proyecto, ¿verdad? Esto es lo que vamos a realizar en el transcurso de todo el semestre. No tengan como el temor, ay, ahora esto sí podré, no. Creo que debemos a veces quitarnos esa mentalidad de que un poco limitante, ¿no? Con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Entonces sí les pediría que le pongan un poquito de interés, de asunto a a la materia para poder avanzar de forma consecutiva y sin tener retrasos, ¿no? Ok, en primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos de hacer? Todos ustedes, a ver, mi recomendación, estimados estudiantes, es que tengan un documento de Word, ¿no es cierto? Se va a crear un documento de Word, obviamente, para trabajar en este proyecto. Pero, ¿qué me ha pasado en el transcurso de estos años que llevo trabajando? Dice, profe, se me perdió el archivo. Prof o Ing, se me perdió el documento, no sé dónde estará. Y me toca hacer todo de nuevo. Créanme que me lo han dicho, no estoy inventándome por meterle este modo. Le digo, pero usted, ¿por qué no guardó bien? Le juro, Inge, que no sé dónde lo guardé y lo perdí. Entonces, mi recomendación, tengan ese documento de Word siempre visible en alguna carpeta de mi materia, no lo sé. Si es posible, con los avances que vayan teniendo, porque algo puede pasar, respalden el archivo en algún drive, en algún pendrive que puedan tener o en su correo electrónico para que no les pase lo que les estoy mencionando. Aparte o paralelamente del documento de Word, se trabaja en una matriz de Excel para ir haciendo todos los cálculos financieros o las proyecciones financieras que se necesita cuando lleguemos ya a la parte correspondiente. Entonces, eso por favor, para que lo tengan muy presente, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese documento de Word? Obviamente, que espero que ya solo esta semana sea lo de la luz, les juro, aunque no soy muy optimista en ese dato, pero bueno, si es que no es así, ya me tocará enseñarles por este medio, ¿no? Y espero que lo entiendan de la mejor manera, pero bueno, vamos a trabajar con un solo tipo de letra. Y el tipo de letra con el que se trabaja, creo que voy a retroceder para poner aquí el tipo de letra con el que trabajo. Hay algunos permitidos en norma Zapa, pero el tipo de letra con el que se trabaja es este, ¿no es cierto? El tipo de letra con el que vamos a trabajar está es New Roman para todo el archivo. Eso no significa, repito, que la norma no nos permita utilizar otras, nos permite utilizar Arial, Calibri, entre otras, pero conmigo trabajamos en Times New Roman en tamaño 12. ¿No es cierto? Eso es lo que vamos a trabajar en espacio a 1.5, ¿no es cierto? Justificado, los índices, obviamente, y esto tiene una... Después, obviamente, les voy a enseñar cada uno de esos los elementos, ¿no es cierto? Que les estoy mostrando en pantalla. Pero eso es de forma general eh, lo que vamos a trabajar en el archivo. Esto quiere decir, y también ha pasado que, por ejemplo, tengo una sección del proyecto que está con Arial y otra sección con Times Roman. Yo digo, ¿qué pasó aquí? Porque se nota clarito, es profe. Entonces, ¿qué tipo de letra era? O me olvidé. Entonces,
siempre estar pendiente porque eso denota mucho que ustedes tienen disciplina y que están aplicados, ¿no? Entonces, les repito esto que está aquí, no es que ustedes lo van a hacer solos, yo les voy a enseñar paso a paso cómo se hace cada uno de estos elementos. O sea, en el transcurso del semestre conmigo no van a, o sea, no van a trabajar solas o solos, ¿no es cierto? Vamos a ir haciendo cada una de las cosas y ustedes irán avanzando y guardando. En mi actividad, los deberes serán los avances del proyecto. Los deberes serán los avances del proyecto. Rara vez será que envíe una actividad extra a lo que tenga que ver con el proyecto, pero repito, los deberes serán lo que se relacione con los avances del proyecto como tal. Si que tienen alguna duda, mientras voy hablando, voy diciendo estas cosas, me pueden interrumpir y decir, profe, no entendí o a qué se refiere, con mucho gusto lo puedo volver a repetir. Entonces, esto nada más de forma general en lo que vamos a hacer o a trabajar. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es el contenido del proyecto de forma general? En primer lugar, es necesario pensar en un tema, ¿no es cierto? Y aquí voy. Ustedes, cada uno de ustedes vieron que, por ejemplo, en ese pequeño emprendimiento que presentaron en el curso, ya tenían algunas ideas, ¿no es cierto? Vi por ahí algo de piña, vi por ahí cócteles, vi por ahí chocolates, si es que no estoy equivocado, mermeladas, vi algo de palmito que me parecía que ya estaba industrializado, entre otros proyectos que vi de jabón también vi, pero parecía que era de otra entidad que ya lo tenía consolidado, nada más estaba en promoción. Pero bueno, esa es la idea, que vayamos pensando, o cada uno de ustedes ya vaya pensando qué es lo que le gustaría hacer, ¿no es cierto? O qué es lo que le gustaría más o menos llevar a la práctica a nivel de escritura, a nivel de proyecto, ¿no es cierto? Con respecto a la elaboración de elaboración y transformación de una materia prima para poder obtener un producto terminado, ¿no es cierto? Que salga a la venta. Aquí en Amazonía tenemos varios productos, ¿no es cierto? Tenemos varias cosas que en algunas ocasiones o hasta el día de hoy no han sido bien aprovechados. Entonces, qué mejor manera de poder hacerlo o de que de ustedes alguna idea buena para poder estructurar un proyecto como tal, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que primerito hay que ir pensando, ¿verdad? En un tema, ok. Pero bueno, a ver, en primer lugar, me pasé aquí, ¿cuál es el contenido de forma general del proyecto? Como les decía, el tema, ¿no es cierto? Luego hay que establecer un objetivo general, ¿no es cierto? Ustedes saben o les voy a enseñar, pero todo objetivo general empieza con verbos en infinitivo, ¿no es cierto? Desarrollar, realizar, investigar, ejecutar, todo lo que tiene que ver con verbos en infinitivo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se empieza a estructurar un objetivo general. ¿Y cuál es el, el detalle del objetivo general que tiene que tener? ¿Qué vamos a hacer, no es cierto? ¿Por qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a hacer, no es cierto? Esas preguntas tienen que responder lo que es el objetivo general. Después de esto se vinculan los objetivos específicos que nos van a permitir eh, tener, ¿no es cierto?, una idea de hacia dónde va a ir nuestro proyecto o el alcance que va a tener, hasta dónde vamos a llegar a elaborarlo, ¿no es cierto? Cabe recalcar, estimados estudiantes, cabe recalcar que esto nada más es un estudio. Es decir, no es que al final ustedes me tengan que presentar alguna empresa realizada, ¿no? Algún negocio ya en marcha, no, por supuesto que no. Nada más este es un estudio que a la final ustedes o nosotros, juntamente conmigo como docente, llegaremos a la conclusión de que será viable o no será viable implementar un proyecto de las características que se realicen en esta ciudad o en este sector, ¿no es cierto? Por eso repito, esto no significa que me lo van a tener que presentar a gran escala. De pronto, pequeñas muestras, sí, como efecto final, ¿no es cierto? Como trabajo final o como defensa, sí, pero elaborado, por supuesto, de forma artesanal, no industrial, porque esto implica, obviamente, otras cosas que más adelante irán entendiendo. A lo que se refiere a metodología, no tiene nada más que ver con lo que es, ok, ¿qué técnicas voy a emplear para recabar información, verdad? Ustedes saben o que hay información de carácter cualitativo y cuantitativo, ¿no es cierto? De cosas, de gustos, de cantidades, de números. Entonces, aquí lo que vamos a determinar es qué herramientas o qué técnicas vamos a emplear para poder recabar toda la información que se requiere, ¿no? Entonces, podríamos, por ejemplo, emplear encuestas, podemos emplear entrevistas, podemos emplear un FODA, podemos emplear un focus group, entre otras técnicas
que se utilizan en gran manera para poder recabar la información, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, vamos a trabajar con datos numéricos, ¿verdad? Y con datos en lo que se refiere a cualitativos, ¿no es cierto? En lo que tiene que ver a lo que es marco teórico, a ver, esta parte de aquí, para explicarles, en todo proyecto de investigación, en todo proceso investigativo, se tiene que respaldar, ¿no es cierto?, con citas bibliográficas, con citas de libros, de revistas científicas, de estudios, de tesis de posgrado, de tesis doctorales. Entonces, en esta parte del marco teórico, yo les voy a enseñar a cómo citar, a dónde buscar fuentes de información, a cómo parafrasear, ¿no es cierto?, para evitar errores de plagio y muchas cosas interesantes. Entonces, se dan cuenta que mucho más allá de la materia como tal, yo siempre le he dado un enfoque de proyectos para poder trabajarlo de manera mucho más excelente. Entonces, aquí, repito, aprenderemos a cómo citar, cómo evitar el tema de plagio y muchos detalles más. Entonces, ya más adelante, cuando avancemos en el proyecto, iremos aprendiendo estos temas, ¿no? En lo que se refiere a la propuesta, ¿verdad? Aquí en esta parte, por ejemplo, se implementarán, ustedes saben que para tener, aunque sea por más negocio pequeñito que se quiera tener, se necesita algo con lo que se identifique. ¿A qué me refiero? A un pequeño logo, a una pequeña marca, ¿no es cierto? A un pequeño nombre, ¿no es cierto? Se van a plantear objetivos, ¿no es cierto? Con la finalidad de que ese proyecto obviamente sea visible para cada una de las personas a las cuales se quiera llegar. Entonces, se elaborará una propuesta bastante llamativa y finalmente se tendrán los resultados. Aquí en la parte de los resultados es donde más vamos a aplicar lo que es la contabilidad, ¿no es cierto? Proyecciones financieras y todo lo demás. Entonces, aquí en esta parte es la parte más fuerte. Al inicio iremos estructurando, viendo algunas cosas, algunas proyecciones, pero se llegará a los resultados. Les repito, aquí en la parte de los resultados podemos tener dos alternativas de que el proyecto o lo que vayamos a desarrollar sea viable o no sea viable, ¿cierto? Pero eso no significa que para que sea viable le tendríamos que forzar al proyecto con datos numéricos de ninguna manera. Entonces, aquí obviamente ustedes, si el proyecto inclusive al final sale negativo, no pasará nada. Es el estudio que estamos haciendo, es el estudio que estamos realizando y son los resultados que se han obtenido. Entonces, de igual forma, será interesante conocer cada uno de estos resultados como tal. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, ninguna. Seguro todos, porque bueno, usted no podría hablar por todos. Ingeniero, No, una sí, pregunta. Ángel. Sí, Bueno, no sé quién está hablando, porque se me dificulta verlo a todos cuando estoy con la ¿qué pantalla. tal, qué tal, ingeniero? Buenas noches. Una pregunta. ¿Ya tomó lista? No todavía, porque van ingresando más y más y creo que al final lo haré. Ya, listo, ingeniero. Ok, ok, listo. Entonces, déjeme ponerle en Yo un... tengo una pregunta, Inge. sí, Este, Verá, el semestre pasado yo fui la persona que hizo de los jabones. En este caso, ¿será que se puede volver a escoger el mismo tema? a ver, pero es que quiero entender, esa idea es suya, esa idea a quién le pertenece, esa idea ya, Verá, ya, mi tema en sí, los dueños de eso es la Fundación Rey Ángeles de Luz, es la fundación de los niños jóvenes y padres de familia de la escuelita especial. ya, Y ellos quieren que los jabones salgan en sí a la luz, o sea, salgan al mercado. Espérenme un ratito, déjeme callar a la perra. Ya. Y verá, entonces ellos, en ese caso, ellos querían una persona quien le haga el proyecto en sí, para poder ellos pedir ayuda a las entidades públicas y privadas. Porque ellos a mí me indicaron un papel que supuestamente le habían hecho pasar como un proyecto, tenía visión, tenía los objetivos y no sé qué otras cositas más, y le habían cobrado no sé cuánto por un simple supuestamente proyecto. Entonces, en este caso yo tengo un sobrino que él es especial
Y ellos fueron los que hablaron conmigo, como yo les estaba manifestando a mis familiares del proyecto que teníamos que realizar, y ellos me dijeron sobre eso de los jabones. Y se aprovechó porque nosotros habíamos presentado otro tema y la ingeniera no nos aceptó porque dijo que era demasiado dulce y no sé qué cosa. Entonces tuvimos la oportunidad de presentar en este caso lo de los jabones, pero ellos quieren en sí que le desarrollen el proyecto. Ya, a ver, le comento algo. A veces lo que ha pasado por efectos de algunas actividades institucionales es que a veces nos sabe quedar faltando un poquito para culminar los proyectos con los chicos. O sea, sí es buena la idea que usted dice, a ver, pero no sé si usted vaya a avanzar a elaborar, o sea, 100% como se requiere un proyecto de estas características. ¿Por qué razón? Es que yo no aplico todo el rigor con ustedes porque yo les estoy enseñando y porque están recién en segundo nivel, ¿no es cierto? La idea de usted sí es buena, pero lo podría llevar ya, lo pensaría yo, hasta nivel de tesis, inclusive, donde usted ya presente, por ejemplo, un nuevo rediseño de, de imagen, de marca, de todo lo que tiene que ver, ¿no? Sin embargo, habría que analizar, yo no le puedo decir que no, si usted quiere trabajar, sí lo puede hacer, pero no le garantizo que se pueda culminar al 100% o como ellos de pronto quisieran tener. Ya digo porque, a ver, ¿qué sucede aquí? Y esto soy real. Por ejemplo, usted, Natalie Mora, sí le capta rápido todo lo que tiene que ver con fórmulas de Excel y todo. Yo solo estoy parafraseando, perdón, no sé, no digo que sea así, pero de pronto Zaida no. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Trato de igualar la clase y esperar hasta que todos estén a un mismo nivel para que todos vayan haciendo y aprendiendo. Ya es un poquito donde se retrasa. Pero si usted quiere hacerlo, no hay ningún problema, lo podría hacer. Pero lo que no le garantizo es que al final se culmine y quede 100% ejecutable como lo quisiéramos hacer. Porque nada más esto es como un ensayo que lo van a hacer conmigo, vamos a aprender para que de pronto si ustedes ya cuando estén en quinto semestre quisieran aplicar uno de estos proyectos para titularse, ya tengan la idea de cómo se hace casi de principio a fin. Entonces, esa es la idea. Entonces, para que quede más o menos claro ese tema, y ahí usted verá si es que lo quisiera aplicar, no hay ningún problema. No lo veo, ¿por qué no? A ver, otra de las cosas, aquí cada uno de los temas son individuales. Ahorita ya conmigo no trabajan en grupitos, ¿no? Soy ñañito, nos cogemos de la mano y trabajamos entre dos, tres, cuatro. No, los temas son individuales, cada uno tendrá que tener un tema diferente, cada uno tendrá que tener un proyecto diferente y trabajar en cada uno de sus documentos y de sus matrices, ¿no es cierto? Para poder avanzar. Eso le podría decir, estimado. Entonces ahí verá usted si es que podría trabajar en ese o simplemente podría elegir otro, ¿no? No habría ningún problema. Ok. Pero sí me gustaría tener ideas como, por ejemplo, hacer snacks de algún tubérculo, a pesar que puede existir, pero sí sería bueno porque aquí no existe esa industria. Podríamos hacer dulces, sí, hay alguna diversidad de cosas que podríamos hacer para poder, de cierta forma, practicar y aprender más. Ok. No sé si existe alguna otra duda, otro estudiante, tal vez, ¿no? Déjenme ver para no perderme la hora. Ok, continuamos entonces, ¿ya? ¿Cuáles son los estudios? ¿Cuáles son los estudios que se van a desarrollar dentro de este proyecto? Obviamente son 5 elementales, ¿no es cierto? El primero, estimados estudiantes, se denomina estudio de mercado. En este estudio de mercado y siendo uno de los más relevantes, nosotros vamos a conocer o a tratar de llegar a conocer cuáles son esas necesidades, ¿no es cierto?, de lo que es la demanda de un producto de esas características que ustedes van a presentar. Y antes de entrar a esto, quiero explicarles algo e inclusive a estudiantes de cuarto semestre todavía se les complica. En lo que tiene que ver con mercados, ¿no es cierto? Si lo llevamos a la parte práctica, donde venden algo, confluyen dos cosas, oferta y demanda, compradores y vendedores. Entonces, cuando hablamos o cuando se habla de oferta en el tema de mercados, no se refiere nada más que a todos, repito, los productos y todos los servicios que están disponibles para la venta. Repito, cuando se habla, ¿no es cierto?, de oferta en un mercado, no se refiere nada más que a todos los productos o servicios que están disponibles para la venta, ¿no es cierto? Es decir, ok, voy a un mercado
¿verdad? Y encuentro por todos lados que hay manzanas disponibles, que hay frutas disponibles, que hay todos los productos de primera necesidad disponibles. Perfecto, ¿no es cierto? ¿Y qué es, no es cierto, en cambio, la demanda? ¿A qué se refiere con la demanda? Somos nosotros los consumidores, todas las personas, ¿no es cierto?, con un poder adquisitivo, y me refiero a dinero, que tengan el deseo o la necesidad de comprar un producto o un servicio. Entonces, miren, aquí les voy a llevar a la reflexión de algo. Y les voy a preguntar, a ver, les voy a decir, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá, estimados estudiantes? Y voy a preguntar directamente, porque a veces pueden haber estudiantes de aquí que van a estar durmiendo también. A ver, le voy a preguntar a Gina. Si es que no tiene la idea central, no pasa nada. Usted me dice, profe, la verdad no entiendo, de pronto explíqueme mejor. Y no pasa nada, y preguntaré a otro estudiante. A ver, pero Gina, le pregunto, si estamos hablando en este primer segmento que vamos a trabajar en el proyecto que se denomina estudio de mercado, y ya mencioné qué es oferta y qué es demanda, ¿no es cierto? Reconociendo que oferta son todos los productos y servicios disponibles para poder comprar, y demanda somos nosotros los consumidores, los que tenemos un poder adquisitivo o dinero para poder adquirir, ¿no es cierto?, esos productos y servicios ofrecidos. Ahora le pregunto, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando existe demasiada oferta en el mercado? ¿Qué cree usted que sucede cuando existe demasiada oferta en el mercado? No hay ventas, ya que hay bastante producto de la misma clase, yo me imagino. Por ahí va, sí, por ahí es la idea, por ahí más o menos va, pero no tan certero, pero por ahí va. No sé si es que tiene alguna otra idea, pero más o menos por ahí ya como que casi la agarra. Recuerde, a ver, lo que digo yo, ¿qué sucede cuando tenemos demasiada oferta de un producto en un mercado? A ver qué sucede. Para mí no hay ventas. Ya, pero ya, bueno, listo. No digo que esté mal, pero debemos llegar a algo más específico. Voy a preguntarle a Natalie Murillo. ¿Qué cree usted, Natalie, que suceda? Si tenemos demasiados productos de las mismas características en un sector aglomerado. Puede haber un desequilibrio en el mercado, Por ahí va, pero ¿en qué sentido? en la parte de lo que son de las ofertas, en las demandas de lo que sea de un producto. A ver, no, a ver, espérate. Si dijiste, está bien, hay un desequilibrio en el mercado, pero ¿relacionado con qué? Puede ser el exceso de ofertas. Sí, hay un exceso de oferta, por supuesto. Y cuando tenemos mucho producto, ¿qué es? O sea, alguien dijo daña el mercado, ¿no es cierto? Sí está bien, pero a ver, hasta ahí quedemos a ver, vamos a ver si otra persona le agarra al tino. No sé si Pedro Parrales estás presente, por favor. No sé si es que me puedes responder a la pregunta. ¿De qué crees tú que sucede cuando existe un mismo producto en un mercado en una cantidad bastante considerable? Si es que no responden, entenderé que no están atendiendo, porque pedí que enciendan las cámaras y no lo tienen encendido Karina, ni Rosa Pérez, ni Pedro, ni Zaida, no lo tiene Germania, no lo Yo tiene. también digo que hay pérdidas en el producto. Por ahí va. ¿Dónde? ¿Quién mencionó eso? Gina mismo. Ya, listo. Ok. También podría ser el caso de que además de que hay pérdidas y hay mucho producto en el mercado, si no hay quien lo compra o salida de ese producto, tanto para nacional e internacional, habrían bastante pérdidas y los precios serían demasiado bajitos. O sea, las ganancias estarían muy poquitas. Perfecto, Rudy, te agradezco. Esa es la palabra correcta. Cuando existe demasiado producto, muchos, o sea, no es que estuvo mal ni Gina ni Natalie tampoco, ¿no es cierto? Ok, se daña el mercado, hay pérdidas, ok. Porque, estimados estudiantes, cuando hay demasiado producto en un mercado, los precios bajan, no se olviden, los precios bajan considerablemente bajan. Por eso no sé si ustedes han visto a nivel nacional algunas noticias. Hace mucho pasó que los productores, creo que en la sierra, preferían botar lo que es la cebolla porque había demasiada producción a escala nacional. Entonces, eso hace que, por supuesto, los precios se encarezcan y ni siquiera le resulte atractivo al productor venderlo. Entonces, prefería botarlo porque ni siquiera recuperaba la inversión que hizo al sembrar, ¿no es cierto?, este tipo de productos. Sucede todo lo contrario, estimados estudiantes, sucede todo lo contrario
cuando hay escasez de productos y hay muchísima demanda por adquirir los mismos. Entonces, ahí se puede dar algo llamado especulación de precios. A ver, también se da, ¿no es cierto?, cuando hay, por ejemplo, fechas importantes. Hablemos de lo que es el Día de los Difuntos, ¿no es cierto? Muchos de ustedes, bueno, no sé, elaboran El pescado subió. ya por la fanesca, ¿no es cierto? Sube el pescado, suben los productos para elaborar la colada morada. Si es que son fechas importantes como Navidad, Día de la Madre, Día del Amor y la Amistad, no sé, el tema de las rosas, es bastante demandado, la gente quiere comprar mucho. Y ahí se puede dar un incremento de precios como tal, ¿no es cierto? Perdón que le Porque, interrumpa. sí, dime. Ingeniero, le interrumpa, pero ¿por qué no pone de ejemplo el cacao? El ejemplo del cacao ahorita. Claro, por supuesto, ¿no es cierto? Miren, eso también. A ver, estaba escuchando este tema, ¿no es cierto? Gracias, Kerlin, perdón. Por supuesto, miren, ¿qué pasa? Nuestro país, por supuesto, es reconocido a nivel internacional por la calidad que tenemos en el cacao, ¿no? Y si no estoy equivocado, hay un país productor, creo que es Costa Rica, que dejó de producir, ¿no es cierto? O de alimentar a esos grandes demandantes que necesitaban el producto. Entonces fue una oportunidad para Ecuador, ¿no es cierto? Para que obviamente el precio del quintal de cacao se catapulte, creo que está sobre los $450, si es que no estoy equivocado. Entonces, esa es la dinámica. A mayor demanda de un producto y escasez, suben los precios, se elevan. Entonces, nunca se olviden que ese es tema o es una pregunta de evaluación sencilla, porque yo puedo decir, ¿qué es oferta? ¿Qué es demanda? ¿Qué pasa si hay demasiado producto? ¿Qué pasa si hay demasiada demanda? Entonces, ustedes deben tener claro esos términos toda su vida en lo que es temas administrativos, porque son temas como demasiado relevantes que ustedes deben comprender. Y lo que Y quiero una decir, pregunta, ingeniero, antes que claro, cruce. O sea, si en caso usted preguntara así como ahorita preguntó, y si yo le pongo que bajan las ventas, o sea, ¿va a ser válido o no va a ser? O tengo que poner como digo, tengo que referirme a lo que es el el precio, dinero, que sí, bajo, bien. O eso, sea, bajo los precios. sí se relaciona, pero por supuesto que tendrías que colocar que los precios se encarecen, ¿no es cierto? Bajan muchísimo los precios. Allá entonces tengo que, o sea, más claro, ser más clara. Sí, porque no quedaría muy definido, aunque no está mal, ya te digo. Ok, a ver, a Pero lo por que, si a acaso. lo que me refiero es, a ver, estimados estudiantes, si ustedes no entienden algo de lo que voy hablando, de lo que voy explicando, debo reconocer que yo sí hablo demasiado rápido, hablo mucho, eso sí lo reconozco, pero no tengan ningún temor en volver a preguntarme, e inclusive por interno, profe, la verdad es que de vergüenza delante de mis compañeros no le dije esto, pero quisiera que me explique o que me diga a qué se refería con esta parte. Yo sin ningún problema los puedo orientar de mejor manera para que podamos llevar la clase de manera más dinámica y sea más entendible cada uno de los temas, que les repito, va a ser demasiado importante, relevante para su proceso profesional en todo lo que tenga que ver ya con ¿cómo les diré? Cuando ya entren a la parte práctica o al campo laboral. Entonces, muchos de ustedes dirán, nah, ni siquiera me voy a avanzar a graduar, mentira, o sea, no tengan esa mente negativa. O pueden decir, nah, ni siquiera me va a interesar, ¿qué me va a interesar estudiar? ¿Qué es eso? No, o sea, mentira. ¿Qué tal si ustedes aprenden a hacer proyectos y después muchas empresas les pueden contratar? Nunca digan que no. Entonces, todos esos elementos administrativos son muy buenos que ustedes puedan captarlos. Pero, repito, tenemos que tener claro o tenemos que saberlos, porque les he enseñado lo que les estoy mencionando a ustedes un montón de veces a los chicos y, por ejemplo, nos vemos en primer nivel y a veces en segundo nivel no les doy o no les doy en tercero y nos vemos en cuarto, le digo, "A ver, solo estoy parafraseando y digo, ¿qué, Rudy? ¿Qué es oferta? ¿Qué es demanda? No sé, profe, ya me olvidé. Entonces, pero digo, ¿cómo se van a olvidar si son temas demasiado importantes, básicos, que todo administrador debe conocer? Entonces, nunca se olviden qué es oferta, qué es demanda, qué sucede si los precios bajan o sea, perdón, qué sucede si hay demasiada producción, qué sucede si hay demasiada demanda. Entonces, nunca se olviden esta parte de aquí, ¿no? Entonces, retomo, miren, entonces, eso es lo que vamos a analizar en todo lo que tiene que ver estudio de mercado. ¿Por qué? Porque todo proyecto nace o tiene un inicio desde ahí. Porque al utilizar una herramienta básica como la encuesta, que la podemos lanzar por Google Forms o la podemos hacer de forma física, nos va a arrojar resultados, ¿no es cierto?, estadísticos en pasteles, donde nos va a decir, por ejemplo, aquí preguntamos, a ver, aquí les voy a hacer una pregunta bastante interesante también, prestarán atención.
Estamos, ¿no es cierto?, en el primer segmento del proyecto denominado estudio de mercado. Ok, lo que queremos conocer es la oferta y demanda, que ya les expliqué qué es en el mercado, y aplicamos una encuesta, ¿verdad? Y aplicamos una encuesta, ¿no es cierto? Esa encuesta tendrá entre 10, 11, 12 preguntas, ¿no es cierto? Y cada pregunta tendrá entre 3 o 4 alternativas de respuesta. Y nuestra primera pregunta es, prestarán atención. Nuestra primera pregunta es, a ver, una preguntita antes de esto. ¿Ustedes ya aprendieron en primer nivel a establecer lo que es una muestra? ¿Sí o no? Solo No. confirmen. Eso les pasa por no tener clases conmigo. Pero ok, cuando se hace una encuesta, ¿no es cierto? Previamente se establece una muestra. ¿A qué se refiere una muestra? A la cantidad de personas a las que yo voy a encuestar. Por ejemplo, hay sectores, estoy hablando Joya de los Hachas, Chuchufindi, Lago, Coca, Loreto, ¿no es cierto? Son sectores, cantones donde yo quisiera ubicar proyectos. Y en esos cantones yo me centro, ¿no es cierto? Y a través de una fórmula que también les voy a enseñar, por supuesto, establecemos una muestra, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que nuestra muestra a encuestar sean, en este estudio de mercado, 382 personas. Se me ocurre que son aproximados datos que sabe salir. Entonces, miren, recuerdan, tengo 382 personas. La primera pregunta del proyecto, y supongamos que, vamos a hablar de un ejemplo, supongamos que Gina dice, ok, profe, a mí me gustaría hacer un proyecto de lácteos, ¿no es cierto?, aquí en el cantón. Y la primera pregunta que tiene Gina en este proyecto para 382 personas es, ¿usted consume productos derivados de la leche? ¿No es cierto? Es que es la primera pregunta que se debería hacer. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque hay algunas personas que son intolerantes a la lactosa, que no consumen, que no les gusta. Entonces, la primera pregunta, atención. ¿Usted consume productos derivados de la leche? Alternativas de respuesta, sí y no, ¿no es cierto? Para 382. Si, si la respuesta es de 300 personas que sí consumen y de 82 personas que no consumen, ¿qué pasará en la siguiente pregunta? Les repito. ¿Puede repetir, Inge? Por supuesto que voy a repetir. Gina tiene un proyecto para elaborar productos lácteos, ¿no es cierto? Hace su encuesta y la primera pregunta de Gina para 382 personas, que es su muestra, dice, ¿usted consume productos derivados de la leche? Alternativas de respuesta, sí y no. 300 personas le dicen que sí consumen derivados de la leche y 82 personas le dicen que no consumen derivados de la leche. ¿Qué pasará en la segunda pregunta? Hay que preguntar el por qué no consumen los lácteos. Casi y casi no. Pero que me gustaría que participe otra persona aparte de Natalie también. Muchas gracias, Natalie. Casi y casi no. Celia, ¿qué piensa usted? Se quedó como esas películas de los grillitos. Cric, 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 cric. Me disculpará, yo soy bastante cargoso, no lo tomen Inge, a ¿no mal. sería más o menos referente a poner una pregunta donde diga, en caso de que no consuma algún derivado de la leche, por ejemplo, Ya. ¿qué alternativas cree que sería beneficioso? De ahí podría ser la de soya, la de alpiste, la de, la de almendras también, o sea, que son otros tipos de leches que no son de la vaca, claro. Sí, por supuesto, Rudy. A ver, también te digo lo mismo, sí y no. Supongamos que Gina tenga ya la idea de hacer productos lácteos e imagínate que ella tenga ya contactado a los proveedores, la industria. Y no te digo que esté mal lo que tú dices, pero supongamos que el enfoque de ella ya sea elaborar productos lácteos con leche de vaca, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿en qué se saben equivocar la mayoría de mis estudiantes cuando pasan a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Porque al finalizar la primera pregunta, debería haber como una notita en la encuesta, ¿no es cierto? Si su respuesta es no, le agradecemos. ¿Qué es lo que se debe hacer, estimados estudiantes, para la segunda pregunta? Que, por ejemplo, podría ser, de los siguientes derivados, ¿cuál es la que... Porque lo ideal es que en la segunda pregunta debería ir, de los siguientes derivados de la leche, ¿cuál consume más? Queso, yogur, mantequilla, entre otros, ¿no es cierto? Ok, entonces, si es que en la primera pregunta 300 personas me dijeron que sí consumen y 82 no, para la segunda pregunta descarto a las 82 personas. Descarto, no las tomo en cuenta. Y prestarán atención en esto porque mis estudiantes saben hacer todo lo contrario.
a pesar que las personas les dicen que no consumen y les vuelven a preguntar a las 382 más abajo. Y obviamente O yo sea, ya me doy o cuenta. sea, quiere decir si en caso, por ejemplo, ya al momento que ya me dijo esa persona que no consume, ya para qué sigo haciendo la encuesta a él mismo, o sea, cambiaría a otra persona. No cambiarías a otra persona, trabajarías con la muestra que sí te dijo que sí, Le en este das caso 300. prioridad, le estás No, dando prioridad a la gente que sí consume tu producto. sí, pero o sea, ya al momento que ya me dijo que no, entonces a ella ya la dejo aparte. Sí, por eso O sea, va a haber una porque sección. Solo póngase, ahí sería una encuesta donde la persona dice que no consume, entonces la dejamos en blanco, ya porque esas serían las personas que no consumen esa clase de productos, porque la mayoría, no, todas las personas no van a consumir los productos o sea, que hay. Entonces, ese es la desventaja en sí en el producto que nosotros pondríamos, porque una cantidad de personas no van a consumir. Sí, siempre pasa eso en mercados, ¿no? Siempre, quieren que les cuente la contradictorio de esto. Cuando yo estuve haciendo mi tesis de grado en la Nacional de Loja, a ver, yo nací en el campo y cuando era pequeñito me daban mucho queso, muchísimo queso con miel. Yo no sé si me aburrió, algo me pasó, pero no me gusta. Y lo que hice en mi tesis de grado fue una empresa para elaborar quesos, ¿no? Entonces fue todo raro. O sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo? Entonces, imagínense cuando pasaba ese tema de la defensa, de las muestras y todo eso, yo así, uy, no. Entonces, solo les cuento como anécdota, porque justamente decía Mayra que no a todos las personas que quieren comprar algo les gusta. Por supuesto que es así. Esto sí es real, ¿no es cierto? Pero siempre pasa en una parte minúscula, ¿no es cierto? Entonces, a lo que voy es, tengan presente, si en la primera pregunta que hagamos en nuestro estudio de mercado, ¿no es cierto? Repito, 300 dijeron que sí y 82 dijeron que no, se descartan a los 82. ¿Por qué razón? Porque esas personas no nos interesan, no consumen nuestro producto, ya no es ideal, no es coherente y no es viable, o entendería yo que se inventaron, ¿no es cierto? Al pasarles a las 82 a la segunda pregunta. Ya no van. Chao. Se eliminaron esas 82 y van a trabajar desde la segunda pregunta en adelante con las 300, ¿no es cierto? Para poder segmentar de mejor manera. No sé si se entendió o quedó alguna duda en esta parte. o sea, quiere decir que ya, por ejemplo, ya no le haría la encuesta, como digo, me quedo en la primera pregunta y le dejo en blanco, como dijo Mayra, o sí le hago la encuesta, pero al momento que yo ya voy a tomar a hacer la muestra, o sea, ya, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo Y me quieras hago yo decir? mismo bolas. O sea, si ya para presentar, o sea, ¿cómo le puedo decir? Ay. Como quieras decir. No, es que tengo la palabra, pero no sé cómo poder A explicarla ver, para que me Sí, entienda. de pronto es estás lo un poquito que- confundida, Gina. A ver, lo que tienes que hacer, o sea, lo que tienes que hacer tú es continuar con el proyecto. Trabajar las 10 preguntas, pero solo con 300 personas. Sí, si muteas, no te escucho lo que hablas, júrame, porque no tengo telepáticamente No, por no, no, entonces, o sea, eso le quería decir, o sea, ya las 82 que ya me dijeron que no a esas, ya no las incluyo dentro del proyecto, o sea, ya No, descartadas. descartadas, por supuesto, Ah, así es. ya, eso quería saber, Porque ya, ahí sí. eso manda la lógica, ¿no es cierto?, de la primera respuesta. Pero a lo que voy es que, a pesar de esta explicación, los estudiantes saben equivocarse y a pesar que las personas les dicen no en la primera pregunta, les siguen incluyendo. Y ahí digo yo, no, cámbienme todita la encuesta. Entonces es doble trabajo. Y eso quiero evitarles la fatiga para que no trabajen de esa manera. Ok. Entonces, miren, eso es lo que vamos a encontrar, todo ese mundo vamos a abarcar en lo que es estudio de mercado para poder, ¿no es cierto?, deducir si es que es viable, es aceptable, ¿no es cierto? Pero a lo que voy es, a ver, cuando se habla siempre de productos llamativos como dulces, snacks, siempre son consumibles, ¿no es cierto? El proyecto que tenía la señorita de jabones también, por supuesto, pues algo que se utiliza a diario, ¿no es cierto?, para higiene personal y que son consumibles en el corto plazo, porque a ver, si nos compramos un snack, a los 5 minutos te acabas, ¿no es cierto? Si nos compramos un dulce, lo que ustedes vendían, no sé, 1, 2 días, 3 días, te acabas. Y si es que estuvo apetecible, te lo volverás a comprar. Porque no es lo mismo ponerte un proyecto de esas características que ponerte, por ejemplo, un proyecto de venta de algo más perdurable, como por ejemplo, se me ocurre escobas de fibra, ¿no? Eso le pasó a un compañero, por ejemplo, en la universidad. Él dijo, quiero hacer escobas de fibra. Y yo le dije, ¿por qué no te pones a pensar en algo? A ver,
Si tú elaboras, miren, empecemos ya a pensar con un poquito de criterio formado. ¿Qué le decía yo en el proyecto de él, en el estudio de mercado? Si tú elaboras un proyecto de escobas de fibra, ok, cuando le vendes una escoba a alguien, ¿cuánto tiempo le dura? 1 año, 2 años. Más de 1 año. No es, yo le decía, ¿y cuándo le vas a volver a vender otra escoba a esa persona? ¿Y cuánto cuesta una escoba? No sé, $2, $3. Y es un producto que va a estar en stock por mucho tiempo, entonces no vamos a ver rápido las ganancias ni tampoco nuestra inversión. Exactamente, Mayra, tú tienes toda la razón, ¿no es cierto? No es de mucha ciencia, es de análisis rápido. Entonces yo le decía, no elabores un proyecto porque no es de consumo masivo. Si bien es cierto, es necesario, pero no te va a dar muy buenos resultados cuando vayamos analizando toda la parte financiera, la parte de costos, la parte de proyecciones. Entonces, eso hizo mi compañero de la universidad y le dije, no hagas eso, haz otra cosa. Hizo otro proyecto de piña, de algo más llamativo, ¿no es cierto? Entonces, siempre tenemos que pensar cuando hacemos proyectos que nuestros productos tienen que salir rápido, no tienen que quedarse en stock. Y a veces la gente o todas las personas somos como, somos golosas, ¿no es cierto? Nos gustan las cosas dulces, nos llama la atención un buen chocolate, por ejemplo, el proyecto del otro día, un buen palmito, lo que hacían riquísimo, se acabó y obviamente como te gusta, quisieras volver a comprarlo, ¿no es cierto? Ser más usual, un comprador más, ¿qué les diré? Consecutivo, ¿no es cierto? Con el producto. Más frecuente. Más frecuente. Entonces, eso es justamente lo que sucede, y ahorita que estamos hablando de esto, lo que sucede cuando nosotros vamos a las ferias. Y quizás con algunos de los proyectos de ustedes voy a ir a las ferias para las festividades del Sacha. Entonces hay que ponernos pilas porque ya 2 ferias he ganado con proyectos en las ferias que se da en el cantón. Entonces, cualquiera de los proyectos de ustedes vamos a presentar, les voy a enseñar cómo hacer y van a ver que la gente llega, consume y dice, uy, está muy rico, muy rico, muy rico. Entonces, esa es la idea cuando hacemos proyectos, que el producto salga, que se venda, ¿no es cierto? Que sea llamativo, que tenga una buena marca, que tenga todo eso se va a analizar en lo que es estudio de mercado, ¿no es cierto? Entonces, miren, aplicaríamos la encuesta, ¿no es cierto?, para conocer los resultados. ¿Qué más podemos aplicar en un estudio de mercado? ¿No es cierto? ¿Alguien de ustedes ha escuchado o ya les han enseñado en alguna de las materias de primer ciclo lo que es un FODA? A ver, aquí Sí. ya dicen que... Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades. A ver, a ver, déjenme poner aquí mejor para ahí les miro mejor. ¿Quién me mencionó? Disculpe. Las amenazas, compañera. A ver, Eso me faltaba. ¿quién me mencionó? Mayra, A ver, ya, pero yo quiero que participen otras personas, menos Rudy, menos Mayra. A ver, por aquí está. A ver, voy a consultar a Karina. Estimada Karina, en primer nivel, ¿se recuerda? Porque esta es otra de las técnicas que podemos utilizar en estudios de mercado. El FODA, ¿no es cierto? ¿Qué se recuerda del FODA? Que es las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y las debilidades ¿De qué? de un negocio, de un proyecto que vayamos a realizar. Ya, ¿no es cierto? ¿Qué más me puede decir? ¿Quién está por acá? Ahí se apagan las cámaras, ¿no? Rosa Pérez, ¿qué más me puede decir de esto? Recuerden que si ustedes no me responden cuando yo les pregunte, significaría que están solo conectados y ni siquiera están prestando atención. Y antes que me responda Rosa, sería muy lamentable que ustedes se pierdan este tipo de clases porque son básicas. A ver, no sé si es que está Rosa. ¿Qué me puede decir de lo que es un FODA? ¿Qué se recuerda usted? En la FODA, Si usted dice que no se acuerda nada, no, yo no me enojo tampoco, o sea, no pasa nada, amiga. Yo solo pregunto nomás. Yo soy chévere, yo no soy cargoso. Soy cargoso, digo, soy cargoso. Soy chévere, pero tampoco soy Listen, agresivo, dígame. Pero espéreme que me responda Rosa, pues. no, Lizzie, no me acuerdo. No se preocupe, a ver, Germania, ahora sí. Yeah. Germania, la escucho. ya. Según mi punto de vista, FODA viene siendo como que una parte una parte fundamental que tiene que llevar en sí la empresa o un emprendimiento. Todo emprendimiento, toda empresa por sí debe de llevar o tener en cuenta lo que es FODA. Muy bien, muchas gracias. Sí, ustedes lo han dicho, ¿no? No sé si alguien más quiere intervenir en esta parte.
antes de darle la explicación como tal, excepto las personas que están participando bastante ya. Me gustaría escuchar a los que no hablan mucho. Ingeniero, Sí. rapidito, cortito nomás. El análisis FODA tiene que ver con analizar como dijo la mayoría de mis compañeros, las fortalezas y las debilidades de cualquier proyecto que nosotros planteemos. También tiene que ver el sitio donde lo queramos poner. Aparte de eso, también entra también lo que tiene que ver con oferta y demanda del producto X que vayamos nosotros a distribuir o a vender o a intentar sacar. Por eso se tiene que hacer un análisis de mercado previo a la elaboración del producto y ver y buscar cuál es nuestra mejor clientela, evaluar en este caso a las personas y clasificarlas. Por lo general esto se hace con la idea de buscar el mercado extranjero, que siempre es el que consume más y el que paga más. Muchas gracias, Kelly. Perfecto, sí. Ok, vamos a hablar de algunas cositas. Ok, bien, FODA, ¿no es cierto? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no es cierto? A ver, ok. Recuerden esto. Fortalezas y debilidades son internas. Recuerden esto. Las fortalezas y las debilidades son internas de una empresa, son internas, ¿no es cierto? Internas, casa adentro, para hacerlo más fácil. Y las oportunidades y las amenazas son externas. Las oportunidades y las amenazas son externas. Vamos a dar un pequeño ejemplo por cada uno de ellos. Una oportunidad, por ejemplo, podría ser cuando ya existe un negocio y Kerlin lo ha dicho, una oportunidad podría ser el hecho de poder exportar un producto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O tener visibilidad en otro país. Para no hacerlo tan grande, por ejemplo, supongamos que ya el negocio que maneja, el producto que maneja Kerlin ya es bien aceptado aquí en la Joya de los Hachas, simplemente quiere ponerse una sucursal en el Tena, lo podrá hacer. Esa es una oportunidad, ¿no es cierto? Una oportunidad, ¿no es cierto? Que va a tener la empresa, ¿no es cierto? Hablando de forma externa, ¿no es cierto? Va a ser una oportunidad que tenga, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo de oportunidad es de eso, ¿no es cierto? Poder ponerte una sucursal, ¿no es cierto? O tener, crear acciones de la empresa, ¿no es cierto? Hacer más grande el local comercial o diversificar en los productos, ya no tener una línea de productos, tener 2, 3, 4. Esas son oportunidades de mercado, ¿no es cierto? Ahora, en lo que tiene, a ver, pero voy a ir en orden, creo yo. A ver. Fortaleza, ¿no es cierto? Si hablamos de fortalezas y decía que es interna, una fortaleza puede ser de una empresa que cuente con recursos económicos, porque en todo negocio, si no cuenta con recursos económicos, pues no se podrá hacer nada, no se podrá alquilar, no se podrá construir, etcétera. Entonces, repito, una fortaleza puede ser que una empresa o un proyecto futuro cuente con los recursos económicos, ¿no es cierto? Dos, que cuente con personal capacitado para poder trabajar, ¿no es cierto? Operar maquinaria, atención al cliente, entre otros detalles. Fortaleza. No se olviden. Oportunidades, justamente lo que les dije, que ese negocio puede tener oportunidades de exportación, de buscar mercados extranjeros o de expandirse, ¿no es cierto?, en lo local, en lo regional o en lo nacional. Esas son oportunidades que podría tener un negocio como tal y se hace ese análisis aquí en el estudio de mercado. Debilidades, ¿no es cierto? Vamos a suponer que una de las debilidades sea que no se pueda contar continuamente con la materia prima. Supongamos. Solo estoy parafraseando, no conozco mucho de ese tema. Supongamos que el negocio de Kerlin, ¿no es cierto? Se le dificulte en ciertas temporadas conseguir lo que es el palmito, que solo dé en ciertas temporadas. Repito, solo estoy parafraseando, no conozco exactamente ese producto como tal. Entonces, ese va a ser un poquito, ¿no es cierto? La debilidad de la empresa de no siempre contar con una materia prima continua, ¿no es cierto? ¿Verdad? Otra debilidad podría ser que la maquinaria y el equipo con el que se pretenda trabajar sea ya obsoleto, ¿no es cierto? O no esté con la última tecnología y la producción vaya a ser muy baja. Entonces podría ser una debilidad. Otra debilidad, si es que se podría hablar también en cuanto al personal, sería que se desconoce de temas administrativos, ¿no es cierto? Va a haber un montón de cosas que se van a poder analizar. Ahora, una amenaza para nuestro negocio, una amenaza que podría sufrir nuestro futuro emprendimiento. A ver, aquí voy a ser un poquito extenso para que podamos entender cuál es el contexto y el panorama a veces que se nos pueden presentar en el foro. Voy a hacer una pregunta de análisis crítico y tenemos que pensar en muchas cosas cuando hablamos de negocios o cuando hablamos de mercados. Estimados estudiantes, ¿qué sucederá
¿O qué creen que está sucediendo para nuestro país con todas las cosas que estamos viendo? Inseguridad, crisis política, criminalidad, entre otros aspectos, ¿no es cierto?, que está pasando en nuestro Ecuador, cosa que es bastante preocupante, hasta inclusive en la parte nuestra, en la parte de nuestro cantón, que antes no se veía ese tipo de cosas. ¿Qué creen que sucederá? Afecta todo lo que tiene que ver con negocios. Gracias, Kellen. Otro análisis. Afecta lo que también es Para para la aumentar. exportación o la importación de la materia prima o para el producto que se vaya a salir para afuera. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra persona? Aumento de la inseguridad, Sí, por supuesto. mayores robos. Eso ya está dado, o sea, eso por supuesto que ya ha estado, pero yo digo a nivel de negocios, de mercados, ¿qué pasará? La gente no quiere invertir, el inversionista tiene miedo de invertir en un país donde no hay garantías de que el producto que quiera exportar o traer tenga la seguridad suficiente como para que el Estado se haga cargo o se responsabilice, ya que tiene muchos problemas judiciales, jurídicos. El SRI es un problema. Entonces el nivel de impuesto es muy alto y así, entre otras cosas, Perfecto, ¿no es cierto? pone Sí. muchas trabas. Muy bien, a ver, muy bien, sí, dijiste algo excepcional, algo muy real. Ustedes sabrán o les explico, cuando suceden este tipo de cosas a nivel internacional, en mercados hay un indicador que se denomina riesgo país, ¿no es cierto? Y eso significa que a mayor, o sea, cuando se eleva más estos numeritos de riesgo país, obviamente nos ubicamos de peor forma. Y obviamente, a ver, supongamos que salga un buen proyecto de los que estamos pensando y que nosotros no tengamos el dinero y que al ser viable existan personas justamente del extranjero que quieran invertir, pero viendo nuestra realidad, van a pensar 1, 2, 3, 5 veces en poder hacerlo, ¿no es cierto? Y muy probablemente se detendrán porque no hay las garantías de que su inversión sea retribuida, ¿no es cierto?, con ganancias en el transcurso o en el lapso del tiempo. Entonces, miren, al hablar de amenazas en tipo de inversiones, en negocios, en mercados, se puede dar desde diferentes contextos. Pueden haber cambios, ¿no es cierto?, en la política pública, ¿no es cierto? Los cambios de gobiernos no van a garantizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto último que pasó, ¿no es cierto? El aumento del IVA, impuestos, ¿no es cierto? Todo este tipo de detalles son amenazas para inversiones, para proyectos. Y otra de las amenazas y muy importante, nunca se olviden, esta les voy a preguntar yo en el examen de ley, a ver, otra de las amenazas es, y aquí antes de decirles voy a preguntarles, ¿Ustedes creen, menos Kerlin y las que más participan, porque me gustaría escuchar a otras personas también que participemos? Voy a preguntarle a Valeria o Vale, cómo esté ahí en clases. A ver, ¿qué piensa Valeria? Le voy a preguntar, ¿qué cree usted? ¿La competencia en negocios es buena o es mala? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañero. A mi parecer es buena porque a veces el comerciante o sea, nos vienen más ideas para ser mejores que la competencia, no brindar lo mismo y lo mismo, sino es que nos nacen nuevas ideas para no ser repetitivos, sino dar mejores opciones o sea, bueno, en mi caso soy así. Hay un negocio similar al lado, pero yo implemento más cosas para que sea más llamativo y así llegue más la gente. Muy bien, perfecto, me parece muy bien lo que dijiste, no está mal. A ver, otra persona, a ver, no sé si le pregunté por acá, vamos. O sea, es lo que yo pienso. No, sí está bien, a ver, déjeme preguntarle a otra persona. Alison, ¿qué piensa usted de la misma pregunta? ¿Cree que la competencia es buena o mala? Bueno, buenas noches, ingeniero. A mi punto de vista, sí es muy bueno, porque como dijo la compañera, uno incrementa, uno le nacen nuevas ideas, uno puede, así sea, le puede preguntar al hermano, al mismo socio, se incrementan ideas como pueden ser más páginas en redes sociales, ahorita hacen los en vivos, hacen también lo que es dinámicas, digamos, si viene el último comprador del día, se le puede dar un regalo, entonces el cliente es intensivo y dice, recomienda, él trata de recomendar también a la tienda. Eso uno tiene que ser cordial con la gente, empáticos, y sí es muy buena tener una competencia.
Muy bien. O sea, se manejan mejor las estrategias de marketing, se manejan más. Muy bien. ¿Qué piensa Karen de lo que acabamos de decir? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es su apreciación? Sí, que sí es bueno que haya competencia, porque así podemos bajar precios o sacar nuevas propagandas, realizar propagandas para poder llamar la atención y así atraer a las personas. Perfecto. No quiero preguntar más. Todos en el factor común han dicho, y está correcto, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que sucede? A ver, ustedes, bueno, voy a mencionarles. Monopolio en negocios es cuando una sola persona maneja algo, ¿no es cierto? Cuando no tiene competencia. Monopolio, ¿no es cierto? Supongamos que Karina tenga, solo estoy parafraseando, en toda la cuadra la única persona que tenga celulares. En toda la cuadra, en todas las 3, 4 cuadras que venda un local de celulares. Entonces Karina en esas 2, 3 cuadras 4 cuadras es un monopolio porque solo ella vende y ella puede disponer de los precios, ¿no es cierto?, que ella quiera, ¿no es cierto?, que ella requiera. Y con el pasar del tiempo ya se empieza a generar una zona de confort. Es decir, Karina ya tiene sus clientes asegurados, ya tiene sus precios asegurados, no ha hecho promoción, no ha hecho publicidad porque ella dice, ya tengo mis clientes, son seguros, ¿no es cierto? Tiene la misma rutina. Permanece en una rutina y en una zona de confort, no hace innovación, no hace nada, no trae nuevos, ya. Pero si es que a esa misma cuadra llegan 2 o 3 tipos de negocios y ahí ya se va a poner alerta, ¿no es cierto? Porque va a decir, uy, no. Porque, a ver, nosotros como consumidores, si Karina tiene un celular que vale $100 y el mismo celular en la competencia vale 99.99 o 99.90, allá se va el cliente. Eso es, acá nos manejan la psicológica. Por eso ustedes habrán visto los precios en el TIA. 1.99, 2.99, 3.99. Puros centavos. Por Y centavos. ellos tienen. Y eso jala, créanme que eso no está puesto porque así se le ocurrió de chiste a los de marketing del TIA. No, eso no es así. Entonces, También suele ser el caso, Inge, de que puede que los precios sean muy buenos, muy económicos, ya. pero si la atención no es tan buena, prefieren ir a comprar a un lugar caro donde la atención sea muy agradable a ir a un lugar donde no lo atienden bien, pero los precios son algo económicos. Sí, tienes toda la razón también en eso, ¿no es cierto? Sí. ¿Algo iba a decir, Vale? Sí, es verdad, Inge, yo soy una de esas. Si no me atienden bien, yo me voy. Oye, no. Entonces, bueno, regresemos para no salirnos un poquito del hilo, porque obviamente atención al cliente es un segmento mucho más amplio también, por supuesto, pero ok. Hablábamos, ¿no es cierto?, de la competencia. Ustedes en alguna de sus participaciones llegaron a la que no es mala, por supuesto, nos ayuda, ¿no es cierto? Y les daba el ejemplo de que a veces los negocios se suelen centrar o están en una zona de confort y por eso no innovan, etcétera. Por supuesto, al hablar del FODA, la competencia, o sea, al hablar de FODA y al hablar de amenazas, la competencia, ¿entraría o no entraría? Sí, Sí Pero entra, Inge, porque es algo externo las amenazas. por eso, ya. Ok, pero aquí les voy a explicar algo. Voy a poner el mismo ejemplo de Karina, creo que se llama. Ok. ¿Cuándo podríamos hablar de una competencia que sea amenaza? ¿Cuándo la competencia es desleal? ¿A qué voy? Supongamos que Valeria tiene un local comercial de ropa, ¿no es cierto? Valeria tiene un local comercial de ropa para damas, caballeros y niños, ¿no es cierto? Ella tiene sus proveedores, ¿verdad? Que trae de Guayaquil, puede traer inclusive de otros lados, pero ella paga normalmente sus impuestos, ¿no es cierto? Paga todo lo correspondiente, sus tasas, todo. Y al lado se pusieron un local comercial de las mismas características, pero esa persona trae ropa de contrabando. A eso se le denomina competencia desleal, porque Valeria no va a poder competir con los precios por más que luche con los de su vecino de al lado, porque su vecino no está pagando los impuestos. Y un pantalón que Valeria, después de pagar todos los impuestos, vale $25, su vecino que no paga impuestos le podrá dar en $20, $18. ¿Sí me estoy dando a entender? Competencia sí, listo. desleal. Entonces, Es nunca se como, por olviden de eso. ejemplo, aquí en las tiendas venden la Coca-Cola colombiana y la Coca-Cola ecuatoriana. Ujú. La colombiana, los proveedores dejan barato, porque ellos como traen de contrabando, la dejan barato, entonces la venden a $3 y la Coca nacional la venden a $3.25. Entonces las personas creen que es el mismo producto, pero no se dan cuenta que es de diferente.
Exactamente. Por la tapa es. Ujú. Ustedes ya me entendieron, ¿no es cierto? Cuando la competencia se convierte en una amenaza, cuando es desleal. Caso contrario, ¿no es cierto? Ustedes, la mayoría de ustedes han llegado, o es un factor común que dice, nos ayuda a mejorar, y sí, y muchísimo, ¿no es cierto? Nos ayuda a mejorar la competencia. Entonces, miren, de esa manera se realiza un análisis FODA para poder entender en dónde estaríamos ubicados o cuál es nuestra realidad o la realidad del proyecto, ¿no es cierto? De forma interna y de forma externa. Entonces, ahora sí pregunto, Lisbeth, con la explicación que se dio sobre el FODA, Lisbeth Naranjo. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuál de estas eran internas y cuáles son externas? Perdón, Inge, ¿tú me decías? Ok, con toda la explicación, repito que se dio sobre el FODA, que es una de las herramientas que se utiliza en investigación, en estudio de mercado, y conforme se explicó, fortalezas, o sea, los elementos del FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cuál de esos elementos son internos y cuáles son externos? Externos podría No, pero ser, por ejemplo, perdón, Kerly, solo a la persona que le pregunto ya, por favor, discúlpame ya. ¿Nada, Lisbeth? No le entendí. No, no le entendí, disculpe. Pero que no me escuchó lo que estábamos hablando hace un momento. Es que el internet acá está como lento y ahí es como rara vez que lo escucho. No se preocupe, ok. A ver, voy a preguntar solo a la persona que le consulte ya. Entiendo que muchos de ustedes desean participar, pero no me gusta hacer participar de forma monopólica a solo una persona, sino más bien a todos. Celia, ¿qué me puedes decir? Verás que esto ya lo expliqué. Repito, Celia. Tenemos la técnica del FODA para el estudio de mercado que lo vamos a utilizar en nuestro proyecto de costos, ¿no es cierto? Y si decimos que el FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿cuál de ellas son internas y cuál de ellas son externas conforme la explicación que lo di? Las fortalezas y las debilidades eran internas y las oportunidades y amenazas eran externas. Muy bien, muy bien. No sé si lo anotaron o estaban atentas, pero eso es lo que deben saber. Y esto deben saber como el agua, estimados futuros administradores de la República del Ecuador. Esto no es que ahorita en la clase y ya, eso deben tener siempre presente, ¿no es cierto? Porque quizás estén trabajando en proyectos en sus entidades donde se vinculen. Pueden que se vinculen al sector público, privado o donde sea, pero esto deben manejarlo de buena forma, ¿no es cierto? De forma excelente. Entonces, conforme también se explicó, ¿no es cierto, Evelyn? Para usted, ¿no es cierto? Si hablamos de una fortaleza que podría tener un futuro emprendimiento o una empresa, díganos un solo ejemplo que podría ser fortaleza. Teniendo en cuenta que la fortaleza es interna. Una fortaleza. Dentro de estas fortalezas, antes que me responda, puede considerar elementos tecnológicos, elementos de recursos, ¿no es cierto? Humanos, elementos de recursos económicos. Ya le estoy dando pistas demasiado grandes, ¿no es cierto? Que puede considerarse una fortaleza, ¿no es cierto? Inclusive Dar un buen servicio de marketing. Sí, sí es una fortaleza. Es tener un buen departamento de marketing, por supuesto que es una fortaleza, ¿no es cierto? Entonces, sí, ya vamos entendiendo, ¿no es cierto? Y si hablamos de una debilidad, Yamilet ya le pregunté, no sé, Yamilet no creo. Y si hablamos de una debilidad, Yamilet, ¿qué podría ser? Considerando dentro del mismo contexto y que es interna y que puede referirse a aspectos tecnológicos, de recursos humanos, de recursos económicos, ¿cuál podría ser una debilidad? Perder clientela al pasar el tiempo, todo eso. Sí, entonces si es que lo queríamos, le quisiéramos acomodar mejor sería mala atención al cliente, ¿cierto? Mala atención al cliente, ¿no es cierto? Y si es que hablamos, muchas gracias, Yamile, si hablamos de que ya tenemos o hemos analizado aspectos internos y ahora vamos a los externos, ¿no es cierto? Que son oportunidades, ¿no es cierto? Oportunidades y amenazas. ¿Qué nos podría decir? A ver, ¿quién más está por acá? ¿Quién más está? Leslie, ¿qué nos podría decir? A ver, ¿qué considera usted una oportunidad para un proyecto, para un negocio? ¿Qué podría considerarse una oportunidad? Con todo lo que se dijo, pero algo un poco diferente. No sé si Leslie está en la sala.
¿O solo encendió el Zoom y se puso a ver el viento de la Rosa de Guadalupe? Bueno, no está Leslie, listo. Pedro no me respondió tampoco. Pedro, no sé si estás en clases, tocayo, pero deberían estar pendientes de esto. Ok, le voy a volver a preguntar a quién. A ver, Rudy, vamos a ver. Rudy, ¿qué piensas? Si es que hablamos de oportunidades en mercadeo, aparte de las que mencionamos, ¿de pronto se te viene alguna otra idea, considerando que esto es externo? En las oportunidades, además de que se puede considerar lo que es factores económicos, tener el lugar donde posicionarse, también sería tener lo que son las áreas verdes donde uno va a tener la materia prima, que sería, según yo, en mi opinión, lo más importante y sería un gran beneficio. En caso de que no se tenga, tener lo que son los contactos o tener relaciones estrechas con los proveedores o si no con mismos agricultores que realizan la materia prima dependiendo a qué mismo se vaya a elaborar o el proyecto el que se esté realizando. Muchas gracias, Rudy. A ver, tú hablaste algo y se mencionó algo de una fortaleza como tal, porque cuando hablamos de materia prima es algo interno, ¿no es cierto? Es una fortaleza como tal que podría, a ver, pero al hablar de una oportunidad, ¿no es cierto? Hablamos, ok. Pero sí, tú también dijiste algo relacionado con proveedores y todo eso, ok. En negocios, antes de pasar al otro ejemplo, es muy importante tener o llegar a consolidar importantes alianzas estratégicas. Supongamos que cualquiera de los proyectos de ustedes se consolide en el mercado. El tener alianzas estratégicas, que es algo, ¿no es cierto?, una oportunidad, significa que, por ejemplo, Rudy con su proyecto lo ejecutó a pequeña escala, luego ya lo llevó a nivel industrial y, ok, dice, necesito alianzas estratégicas para posicionar este producto en el mercado. ¿Qué es lo que ella hace, ¿no es cierto? Y es una oportunidad. Dice, ok, voy a hablar con el representante del TIA y voy a solicitar que me preste un espacio de su estantería para colocar mi producto para que sea visible para el cliente, para dar a conocer mi marca. Entonces, el producto de Rudy vale, ¿no es cierto?, normalmente en el mercado $2. Ok, habla con el dueño del TIA y dice, ok, te voy a dejar a 1.80, a 1.90 mi producto, a 1.80, o sea, te ganas un margen de diferencia y me permites colocar. Es una alianza estratégica, ¿no es cierto? Le conviene al dueño del establecimiento que tiene un montón de espacio y también le conviene a Rudy. Entonces, eso es una oportunidad de expandirse en el mercado, ¿no es cierto? De darse a conocer en diferentes tiendas, de establecimientos comerciales con la finalidad de posicionar inicialmente el producto o la marca en la mente del consumidor. Entonces, por supuesto, sí está muy bien lo que se mencionó y a eso. Listen, y sería muy recomendable de poner nuestro producto en locales que sean bien reconocidos. Sí. Para que puedan ser visiblemente más, sería que los consumidores a locales donde las personas acuden más. Sí, por supuesto. Entonces, esa es una oportunidad, ¿no es cierto?, de poder utilizar ciertos espacios, estanterías para poder ubicar los productos de forma visible, ¿no es cierto? Ok. Y una de las últimas, o sea, FODA, en las amenazas, ¿no es cierto?, que se supone que son externas. No sé a quién preguntarle, a ver quién está por acá. A ver quién más está. Natalie. ¿De qué otra amenaza podríamos hablar? Inge, vemos dos Natalies. Ah, perdón. Natalie Murillo. Lo que es la alta competencia en lo que es de los productos. Ya, pero bueno, más o menos de eso sí estábamos hablando. Yo más o menos quisiera escuchar algo diferente, de pronto alguna idea que podrías considerar también amenaza. No, nada, ok, listo. Entonces, recuerden, ¿no es cierto? La competencia, o sea, nuevos competidores, ¿no es cierto? Tema de impuestos, regulaciones, ¿no es cierto? Por parte del gobierno, también puede ser alguna amenaza para nuestro local, para nuestro emprendimiento, por ejemplo, temas que nosotros no controlamos, como por ejemplo, puede haber demasiada lluvia
¿Y qué tal si la materia prima se nos daña, ¿no es cierto? En la producción no podemos comprar. Entonces, todo ese tipo de cosas son amenazas. O, por ejemplo, que nuestra materia prima estemos trayendo de otro lado y por lluvias hubo un deslave, entonces no puede pasar la materia prima. Todas esas se convierten en amenazas y se podría estructurar o establecer en el FOD. Aquí quiero aclarar algo y que también he visto, por ejemplo, que se comete esa equivocación. A ver, si es que establecemos nuestro FODA y decimos que una de las fortalezas es la excelencia en la atención al cliente. Recuerden lo que les estoy diciendo. Si ponemos en nuestro FODA que tenemos como fortaleza la excelencia en la atención al cliente, ¿no es cierto? No podemos poner en debilidades ventas bajas por deficiencia en atención al cliente, pues, ¿me entienden? Porque nos estamos contradiciendo. Y eso yo he leído muchas veces en proyectos. Entonces recuerden, no se pueden contradecir las cosas, porque si tenemos una fortaleza que diga, se cuenta con buenos recursos económicos, ¿no es cierto? No podemos poner en debilidades que falta maquinaria por falta de recursos, entonces es imposible, ¿no es cierto? No se pueden contradecir la una con la otra. No sé si me di a entender, pero esto lo remarco, lo recalco porque siempre sabe pasar, o al menos lo he podido leer en lo que tiene que ver con proyectos. Miren, entonces es bastante amplio lo que se va a realizar, es bastante llamativo, bonito, sí, vamos a aprender mucho, miren, estudio de mercado, vamos a hacer encuestas, el FODA, de pronto se puede aplicar entrevistas, aunque no, 2 técnicas mínimas para poder sacar datos, ¿no es cierto? Y al finalizar podríamos tener algo preliminar para decir, ok, sí, a la gente le interesa consumir mermelada de mate, ¿no es cierto? A la gente le interesa consumir ese producto porque es llamativo, no hay mucho, ¿no es cierto? O de cierta forma ayuda. Ustedes hablaron un montón de cosas esos días. Entonces podríamos, a ver, ¿a qué quiero llamar aquí? En negocios, en estrategias de mercadeo, no solamente se vende un producto, se vende una historia y se vende experiencias al consumidor. Uno de los primeros proyectos que hicimos con los chicos que ahorita ya van a graduarse, se hizo, por ejemplo, un dulce de la cáscara de sandía, que inclusive hasta en la última feria lo presentaron, ¿se dieron cuenta? Y ellos, ese proyecto lo hicieron conmigo. Ese proyecto Estaba rico. fue ganador de la feria y lo siguen presentando. Yo ya les molestaba a las chicas, digo, ya innoven, les digo, ya hagan otro. porque ese proyecto lo hicieron conmigo y cuando estaban en segundo nivel ganamos en la expo y lo siguen manteniendo. Le diría que hagan otro, yo porque hicimos el logo, toda la idea, pero ese proyecto tiene una historia, ¿no es cierto? Nosotros la contamos con una historia que nace, ¿no es cierto?, entre la conversación de una madre y una hija, ¿no es cierto?, que en cierto momento estaban y se pusieron a elaborar y a practicar a ver qué tal salía, ¿no es cierto? Eso. Entonces, por eso se llama Estelis Enlazando el Amor con Mamá, es uno del eslogan del producto, porque tiene una historia como tal. Y cuando nosotros fuimos a la feria, contábamos de eso y la gente te escuchaba, ¿no es cierto? Porque, repito, cuando vendes un producto, no solamente tienes que vender el producto como tal, sino tienes que tener una historia atrás de eso, de cómo nació, desde dónde sale esto, o por qué, o con qué idea quieres elaborar eso, quieres surgir, o no sé si tiene de antaño, mi abuelo hacía esto y lo quisimos traer a la parte real, a la parte práctica. Entonces, muchas cosas que hay que pensar aquí, y es bonito aprender estos detalles. Estas cosas ustedes habrán visto, entonces que prácticamente ya la idea de algunos ya la está plasmada, simplemente hay que mejorarla, ¿no es cierto?, para poder llevarla a la práctica en el tema de proyectos. Entonces, miren, todo eso se va a analizar en lo que es el estudio de mercado para poder, obviamente, tener una idea, ¿no es cierto?, preliminar de si nuestro producto o lo que vayamos a elaborar va a ser aceptado o no. Esto como un primer segmento. Vamos por el segundo. ¿Y a qué se referirá estudio técnico? Ok. Aquí tiene que ver con la ingeniería del proyecto como tal. Voy a recalcar algo bien elemental que muchas de las veces se confunden. Estimadísimos estudiantes, estos proyectos no están pensados para hacerlos de forma artesanal. Repito, no están pensados para hacerlo de forma artesanal. ¿Por qué razón? Y no es que sea malo lo artesanal, pero lo artesanal es mucho más caro y se hace poco, ¿no es cierto? Esto es por lógica, ¿no? Lo artesanal se entiende que es algo manual, ¿no es cierto?
casi nada de maquinaria, entonces lo artesanal se hace poco y es mucho más caro. Entonces, cuando hablamos de este proyecto, de estas características, lo que se quiere llevar es a lo industrial. Es decir, si el proyecto de Natalie Mora, ok, tenían los jabones y no sé si lo hacen de forma artesanal, es llevarlo ya a la forma industrial, que si se hacían 50 jabones al mes, se puedan hacer 500 a nivel industrial. A eso voy, que el nivel de producción ya es mucho mayor, porque todo va a estar tecnificado y todo se va a hacer con la maquinaria y el equipo correspondiente. Y esto es justamente lo que se analiza en este segmento de aquí, lo que tiene que ver con el estudio técnico. Entonces, aquí, ¿qué se va a analizar? En primer lugar, la micro y macro localización del proyecto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué es micro localización? ¿Qué es macro localización? Ok, la macro localización, ok, provincia de Orellana, ¿no es cierto? Toda la provincia de Orellana. Micro localización, Cantón La Joya de los Hachas, en el barrio tal, en la calle tal, o sí va a ser un poco alejado en la parte rural, ¿no es cierto? Porque se entenderá pilas aquí. Cuando hablamos de este tipo de proyectos, y si es que el espacio que se requiera va a ser un poco amplio, pregunto, vamos a ver si estamos pilas. Gina Balcázar, por si acaso hay 2 Ginas, voy a decir el apellido. Mucho me pregunta el profe, dice. Para que estén pilas, ok. Pregunto, Gina, si nuestros proyectos están pensados no en ser artesanales, sino ser a nivel industriales, ok, y si es que vamos a necesitar un espacio grande, ¿no es cierto? ¿Qué preferiría usted? ¿Zona urbana o zona un poco ya rural? Yo diría rural, ¿Por qué porque razón? porque hay menos competencia para mí y el producto se encuentra ahí. Digo yo, Mm, dependiendo de lo que voy a elaborar. a ver, verán. A ver, ¿artesanal dijo o Es industrial? industrial. Ah, no, ahí sí tendría que ser un lugar urbano, ya que ahí sí se encuentran las maquinarias, o sea, para mi idea. Ah, ¿qué dice Rudy? Porque se te está gozando, Rudy, se te está burlando. Yo lo estoy viendo desde aquí. ¿Qué piensas, Rudy, de lo que dijo tu compañera? ¿Le apoyas o todo lo contrario? De cierta manera está bien dependiendo que se vaya a realizar, porque puede ser una parte rural para algo que se necesite, el transporte, que la gente esté allí, porque si no, en caso contrario, que si llega a tener algo de contaminación o molesta, no sé, contaminación auditiva para la población que se encuentra cerca, es preferible que esté un poquito alejada del lugar donde se encuentra la población. Perfecto. Estamos hablando de factorías, de fábricas, ¿no es cierto? Prácticamente. Lo que ustedes quiero que tengan en mente es que no se van a poner la pequeña tiendita. No es esa la idea de estos proyectos. La idea de estos proyectos es producir en masa y hacer alianzas estratégicas para que la tienda San Rafael, la tienda La Oferta, la tienda El Tía te dé chance de establecer ahí los productos y los puedas vender. ¿Me doy a entender? Entonces, produces en masa y ya tienes, obviamente, las personas a quien las vaya a distribuir o a vender, ¿no es cierto? Y no solamente va a ser una limitante Joya de los Hachas, no, puedes abrirte a Loreto, al Lago, al Coca, ¿no es cierto? Entonces, la idea de estos proyectos, repito, no es ponerte la pequeña tiendita para vender, que no está mal, por supuesto, lo podrías hacer, pero lo ideal sí sería distribuir a gran escala, ¿no? Que los consumidores puedan acercarse a tu lugar a comprar directamente, sí. Eso sí sucede también, pero la idea es expandirnos o hacer alianzas estratégicas para establecer la marca o hacerla un poco más amplia, ¿no es cierto? Entonces, mire, estudio técnico, estimados estudiantes. Repito, macro localización y micro localización. Macro localización, hasta donde se abarque, si es que vamos a abarcar Orellana, ok, Orellana. Perdón, y micro localización, Joya de los Hachas, ¿en qué barrio va a estar ubicado? ¿En qué calle? ¿En qué lugar? ¿Por qué hice esa pregunta a Gina y a Rudy? Porque, a ver, si se supone que vamos a necesitar un espacio grande, ¿qué creen ustedes? Hay que comprar un terreno, pues. Y el terreno en lo urbano es mucho más caro que en la parte rural. Simple lógica. Entonces, un terreno en urbano que va a valer $80,000, puedo conseguirlo en 30,000. Solo doy un ejemplo, nada más, solo estoy parafraseando en la parte rural, no tan alejado. Que simplemente esa parte rural me garantice que tenga acceso de vehículos, de agua, luz, ¿no es cierto?, de primera necesidad,
y teléfono, internet, suficiente, ¿no es cierto? Pero eso hacen las grandes fábricas. Y Rudy dijo algo elemental. Supongamos que los niveles de ruido de las máquinas no vayan a ser permitidas en la parte urbana. Entonces, para efectos de permisos se requerirá trabajar en un lugar un poco más alejado, ¿no es cierto? Para evitar molestias. Porque me salto justamente a la parte ambiental. Aquí se analiza justamente ese detalle. ¿Cuáles son las repercusiones que se hace con la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los beneficios, los contratiempos con tus semejantes o alrededor para poder trabajar en la parte de ese proyecto? Entonces, miren, en el estudio técnico, entonces ya para culminar, ya mismo culminamos, se analiza, repito, macro y micro colección que ya les expliqué. También se analiza todo lo que es la maquinaria y el equipo que voy a necesitar. Toda la maquinaria y el equipo que voy a necesitar. Es decir, si en el proyecto de elaboración de mermelada necesito 4 maquinarias deberán estar detalladas con su ficha técnica de cuánto cuestan, en dónde voy a conseguir esa maquinaria, ¿no es cierto?, para cuántos años, y si trabaja a 110, a 220, cuáles son los suministros que se necesita para poder trabajar, entre otros detalles. Eso se analiza en el estudio técnico, porque es la parte de la ingeniería del proyecto. Entonces, repito, maquinaria. Habrá proyectos que trabajen con 2, con 1, con 3, con 4, va a depender del tema y de lo que vayan a hacer, ¿no? Eso se enlista. Después de eso, en este estudio, se coloca, ¿no es cierto?, o se detalla el proceso de producción. Supongamos, ¿no es cierto?, que estemos haciendo un proceso, un proyecto de chocolate. Entonces, el proceso de producción va a abarcar, ok, recolección de la materia prima, cacao, ¿no es cierto? Entonces va a haber un proceso de cortado del cacao, de pelado, de secado, de descascarillado, ¿no es cierto? De lo que es el batido del chocolate, de moldeado, de prensado, de enfriamiento y de empaquetado. Detallado. Entonces, eso se despliega o se realiza en lo que tiene que ver el estudio técnico. Y después de eso también se hace o se arma un flujograma del proceso de producción. Flujogramas son unos cuadritos que ejemplifican inicio y fin. En el inicio dice ingreso de materia prima buena, pasa, materia prima mala, regresa, y otra vez al inicio. En algún momento han de haber visto flujogramas de proceso, y eso se ejemplifica o se hace, ¿no es cierto?, en la parte de lo que es el estudio técnico. No se preocupen que esto, lo que estamos hablando ahora, lo vamos a hacer o lo vamos a llevar a la práctica con ustedes mismos. Por eso es que ruego a Dios que se establezca la luz, se estabilice esto para poder trabajar con ustedes en clases. Entonces, repito, se establece maquinaria y equipo, un valor, ¿no es cierto?, como tal. Y aquí hay un detalle, a ver, aquí hay un detalle. En proyectos, antes que me olvide, en proyectos, para poder nosotros determinar una rentabilidad, ¿no es cierto?, porque por más negocio chiquitito que sea de ponerme a vender pinchos, hasta más un negocio macro que sea de ponerme a vender palmitos a nivel industrial, como lo tiene alguno de sus compañeros, significa una inversión económica. Y en proyectos, para poder determinar, ok, en cuánto tiempo podré recuperar, como mínimo vamos a trabajar a 5 años. Como mínimo a 5 años, ¿no es cierto? Para ver qué pasa en 2 años, qué pasa al primer año, qué pasa al cuarto año, qué pasa al quinto año. Entonces, repito, como mínimo vamos a trabajar a 5 años, ¿no es cierto? Se va a establecer el proyecto a 5 años para hacer todos los cálculos financieros, todas las proyecciones financieras como tal. Entonces, hay que estar muy pendientes de este detalle. No se me estresen, no se me cansen, no se me aburran. Esto demanda un poquito de atención, pero sí lo van a poder lograr. Pues si no dijera, no, saben que perdió medio curso el anterior semestre, eso sí, preocúpese, nadie perdió. Conmigo es raro que pierdan una materia, ya serían por demasiada gente dejada. Sí han perdido, pero ya porque no quieren hacerlo, porque no quieren presentar, de ahí no se preocupen, no se asusten que esto no es, uy, ahora sí que hago con estos proyectos en segundo nivel. No, es que no van a estar solos, vamos a trabajar conmigo justamente como les decía, ¿no? Entonces, miren, porque ya no avanzo, porque ya culminó la clase, justamente ahorita se tienen que ir a hacer la... Inge, Dígame. ¿los proyectos que usted tiene pensado mandarnos a realizar van a ser en grupo o individuales? Si ve que no me prestó atención. Esta parte no la escuché. Sí, les decía que esta vez ya no van a estar cogiditos de la mano, 2, 3, no, van a ser Ya. solitos. Entonces, a ver, clases tenemos el viernes, ¿no es cierto? El viernes tenemos, ¿cierto? Sí, pero denos la oportunidad, aunque sean 2. No, se trabaja individual. No sé cuándo tenemos clases de aquí, díganme ustedes. Sí, el viernes. Ya, Viernes, ya, las 2 primeras horas.
Entonces, para el viernes ya vayan pensando a ver, esto voy a ver, lo que es estudio administrativo, financiero y ambiental, lo explico el viernes. Pero para eso, miren, les presento la estructura de cómo va el tema del proyecto. La estructura del tema del proyecto tiene que denominarse siempre plan de negocios para la creación de una empresa, o puede ser microempresa también, productora y comercializadora. Yo puse un ejemplo de jugo de chonta, ¿no es cierto? Que eso es un ejemplo. Ubicada en el cantón La Joya de las Hechas, que también puede ser en Francisco de Orellana, si es que alguien de ustedes es de ahí, provincia de Orellana, en el año 2024. Entonces aquí, justo donde dice, justo aquí, estimados estudiantes, donde dice jugo de chonta, hay que reemplazar. Hay que reemplazar por la idea que ustedes tengan. Y repito, los proyectos son individuales, no es por parejas, cada uno tendrá que presentar una actividad diferente, porque si no, ¿qué chiste tiene el proyecto entre 4 personas? Uno boca la compu y los demás durmiendo. No. Todos tienen que trabajar. Entonces, para el día viernes, ya esta parte de aquí traer pensado, voy a ir preguntando para ver si es viable. No, de pronto cambiemos. Entonces, por favor, para el día viernes, esto pensado un poquito mejor ya, para poder trabajar. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Qué les pareció? ¿Les parece difícil, fácil? ¿Qué creen? ¿Se puede hacer productos como licores? Sí, sí se puede, por Ay. supuesto. Por supuesto que se puede, porque son negocios y es un producto de consumo masivo. Ajá. Solo que tendría que tener algo llamativo, algo que ya no sea muy usual, algo que ya no sea muy común. Yo estaba pensando hacer cerveza de jengibre. Cerveza de jengibre, cerveza. Sí, No he escuchado eso. Qué interesante. es nuevo, pero es rico y no pica. Sí, me imagino. Ya, listo. No sé si existe alguna pregunta, alguna inquietud antes de poder cerrar la clase de hoy. No sé, díganme, ¿está fácil, difícil? ¿No me entendieron nada? ¿Se entendió el 50, 50, 50, 80, 100? ¿Qué les parece? Vamos a trabajar de esa manera. Entonces, lo ideal sería que trabajemos en el aula para que me puedan preguntar face to face cualquier inquietud. Por eso no quiero avanzar mucho en todo lo que es, nada más les estoy dando de forma preliminar todo lo que vamos a hacer. Entonces, estar pendientes, ¿no? Estar pendientes de ello. De pronto estos días sí va a haber una actividad que hacer. A ver, ya está creado un aula virtual. Les voy a enviar un enlace para que se unan al aula virtual de Classroom. Me imagino que eso ya conocen porque el semestre anterior debían haber trabajado. Entonces, a esa aula virtual de Classroom hay que enviar actividades conforme yo indico, hasta la fecha que yo indico. Si no suben hasta la fecha, chao pescado. Nunca envío deberes de hoy para mañana, siempre envío con varios días para que puedan hacer, realizar. Nunca envío deberes demasiados extensos. Entonces, de pronto va a ser una consulta, ¿no es cierto? Va a ser una consulta de algo, de qué piensan. Nunca, por ejemplo, antes de que me olvide, cuando les envío a hacer a computadora, si yo digo de forma crítica, con sus propias palabras, diga lo que entiende por estudio de mercado y si ustedes van, copian y pegan, paso por mi software, detecta plagio, 0. ¿Entienden? Entonces, cuando yo les diga que hagan como yo les menciono, no es porque quiera ser cargoso, sino porque quiero ayudarles a que ustedes ya vayan empezando a pensar mejor, a redactar mejor. Porque esto no es copiar y pegar, es pensar, es ser críticos. Esto nos va a ayudar a tener un mejor vocabulario, a hablar como yo, como loco, 2, 3 horas sin parar, ¿no es cierto? Entonces, esto es, porque ¿quién quita que cualquiera de ustedes quiera ser profesor? Imagínense que un profesor habla 2 cositas y el resto, tric, se quede. Entonces, no. Nos va a ayudar mucho. Donde quiera que ustedes ejerzan la profesión, en cualquier campo, lo que quiero este semestre, que a más de la materia, es que aprendamos a ser reflexivos, a ser críticos y a tener criterio para poder pensar. Entonces, cuando yo diga consultar, es consultar y se acepta, ¿no es cierto? Algún fragmento, siempre y cuando esté citado, cuando ya les enseñe. Eso no les voy a enviar ahorita, por supuesto. Cuando yo diga con sus propias palabras, dígame lo que entiende, es con sus propias palabras. Si detecto, repito, que es copia y pega, automáticamente 0. Entonces, eso nada más por aclarar. Les agradezco mucho. Nos estamos mirando el día viernes. Pensar, como les dije, dígame. ¿Esta diapositiva va a enviar al grupo? Si es que ustedes quieren, sí. Sí, yo de mi parte sí. No se preocupen, dígame. Sí, tomo lista. No, ahorita voy a tomar lista. Gracias por hacerme acuerdo. En este momento, 2 minutitos más y ya les dejo ir. Un segundito. Un segundito.
¿Dónde está esto? Sí, institutos. Contabilidad de costos. Ah, listo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Entonces les voy nombrando y si están me contestan, ¿ya? No se vayan a hacer los pilas nomás. Oye, ¿Balcázar está? ¿Gina? Sí, aquí estoy presente. ¿Chela Erika? Chela Erika no está, ¿no? Ok. A ver, no sé si están todos en el grupo, pero por ejemplo, por favor, la presidenta del curso o la encargada mencione que las personas que no asistieron a mi clase me escriban, porque si no es complicado. No sé si está Delgado. La presidenta tampoco está. Sí, sí, ya no ingresó, no está Quiñones, yo sí me di cuenta. Delgado no está, ¿Delgado está? Sí está Kerly, ¿no? Yo estoy aquí. Ok, Erazo, Ana. Tampoco. Guzmán, Verónica. Guamán, Ah, perdón, presente. discúlpeme, Guzmán, Verónica. Guapi, Glenda. ¿Glenda está? Ayúdenme a ver porque solo estoy viendo mi pantalla. ¿No está Glenda? Glenda Guapi, ¿no está? No, no. Ustedes pueden Glenda ver. no tenía luz, listen. Ya, listo. ¿Por qué me dicen listen? La costumbre del colegio. O no sé, pues. Ok. Glenda, listo. Glenda, bueno, materiales, pues, o sea, no se ha comunicado. Janeta Evelyn. Caneta, Janeta. presente. Ok. Mastián Brian. Tampoco no está. Ok. Masache Mayra. presente. Mora Natalie. Presente. Murillo Natalie. Presente. Muyulema Karen. Sí estaba Muyulema Karen. Presente. Naranjo Lisbeth. Naranjo Lisbeth, ¿no está? Creo que no. Parrales ingresó, pero nunca me contestó. Para mí es como si no estuvieran. Escribió ahí, puso chale nomás. Eso iba a decir también. ¿Puso qué? Chale. Ahí en los mensajes. Cualquiera pone, no tengo micrófono, por lo menos para amagar. Ok, listo. Era que diga presente, aunque sea listen. No chale. Como mexicano. Ok, entonces, a ver. Bueno, Pérez Rosa. Presente. Quiñones no está. Rodríguez Rudy. Presente, Inge. Rodríguez Leslie. Presente. Saltos Naomi. Saltos no está. Segovia. No. Segovia. ¿Segovia está? Sí, presente. Casi no le escucho. Sí está. Sí, está listen. Presente. Chihuango Celia. Presente. Chihuango Zaida. Presente. Taipe Yamilet. Presente. Vargas Germania. Presente. Vargas Allison. Presente, ingeniero. Ok, listo. A ver, ¿qué sucede? Para las personas que no pudieron ingresar, yo no lo sé. O sea, no puedo saber si es que están con luz, no están con luz, si es que quisieron o no quisieron ingresar. Pero nada más que alguien les comente que esta clase está grabada. Esta clase yo la voy a subir a Classroom. Esta clase la pueden volver a ver cuando ustedes quieran. Esto va a estar colgada ahí en Classroom. Va a decir clase grabada de tal día, tal. En Classroom va a estar clases y actividades, ¿no? De pronto, si envía alguna actividad, no para el viernes, pero por ejemplo para el domingo sí puede estar enviada alguna actividad y estar pendientes nada más de eso. Ok, no les quito más tiempo para que vayan a comer antes de ingresar a la otra clase y nos miramos la próxima, ya se cuidan mucho. Ya, hasta mañana, ingeniero. Igualmente, Cuídese.